¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo se encuentran? Los saludos, hermano Luis, miembro de la Primera Iglesia Bautista de Duco, California, en este lunes 12 de junio del año 2023. Gracias por acompañarnos y seguir mirando diariamente estos devocionales que compartimos con ustedes. Ahora vamos a mirar 14 versículos del capítulo 3 del libro de Lamentaciones, continuando con lo que nuestro hermano Octavio hizo el día de ayer, ¿verdad? Específicamente vamos a mirar lo que es del versículo 40 al 54. En esta parte vamos a mirar unas cosas que están un poco confusas, pero vamos a tratar de aclararlas, ¿no? O al menos es lo que yo puedo entender al leer esta porción de la escritura. Habla sobre el versículo 40, empezando desde ahí, dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. De entrada sabemos que aquí es un plan de arrepentimiento y de renovación, porque es una pregunta, digamos, retórica que se hace Jeremías. O sea, tenemos que escudriñar nuestros caminos, porque recordemos que están pasando un momento de desolación, un momento de consecuencia de los pecados del pueblo de Jerusalén, ¿no? De todo lo que está sucediendo. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque ellos fueron desobedientes a Dios completamente. Podemos mirar aquí como también nos dice que hay una manera de volver a Jehová también, de volver a los caminos de Dios también, de manera que nosotros podamos otra vez reconciliarnos con Dios, ¿no? No todo está perdido cuando pecamos. Aquí hay manera de que el pueblo de Dios se acerque a Dios otra vez, pero tiene que dejar su pecado de idolatría, de muchas cosas que venían arrastrando, ¿no? Que eran en contra de lo que Dios les había pedido que hicieran también. Entonces, el versículo 43 podemos mirar aquí que dice: desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. No es que Dios no perdone, o sea, nos perseguiste, nos mataste y no perdonaste. O sea, no es que Dios no perdone, sino porque vino a Jesucristo a morir a la cruz por nosotros, no por perdón de nuestros pecados si creemos en Él. Lo que pasa es que aquí son las consecuencias del pecado. Las consecuencias que hizo el pueblo de Dios sobre el pecado que tenía, sobre la desobediencia a lo que Dios les había mandado. Entonces fueron perseguidos, fueron asesinados, y no es que Dios se olvidara de ellos, sino que Dios en su justicia pues permitía que le sucedieran esas cosas. Es cuando usted le dice a su hijo, o en su trabajo, perdón, su jefe le advierte: no, si haces esto, pues te voy a despedir, o si haces esto mal. Entonces uno lo hace y realmente sufre las consecuencias. Entonces aquí en este caso, nosotros somos hijos de Dios, como lo ponía el ejemplo de su hijo. Nosotros somos hijos de Dios. Entonces Dios nos dice: si hacemos lo malo, si hacemos lo que no le agrada a Él, va a haber consecuencias. Entonces, porque nos quiere, pues precisamente, y porque es un Dios justo, sufrimos las consecuencias. Entonces, cuando el versículo 40 que leí primero, que dice: escudriñemos nuestros caminos, habla de una autoevaluación. ¿Y quién mejor para evaluarnos que nosotros mismos? Dios conoce nuestros corazones, pero si nosotros mismos nos miramos al espejo y a veces queremos justificar nuestro pecado, el decir: yo hice esto, le falté a Dios por esto, por tales circunstancias, o le echamos la culpa al gobierno, o a la familia, o a los amigos, o al trabajo, o a X cosa, pero nunca reconocemos que nosotros somos los culpables por el pecado que cometemos. Entonces, cuando aquí dice Jeremías, que dice: escudriñemos nuestros caminos, habla de una introspección. Necesitamos nosotros reconocer realmente que nosotros somos los que tomamos la decisión de pecar en contra de Dios, nadie más. Entonces, cuando está uno solo mirándose al espejo, o cuando está solo meditando, tenemos que analizar nuestra vida, si vamos caminando conforme a Dios o en qué manera vamos avanzando, ¿verdad? Porque después no podemos echarle la culpa a Dios, decirle: ¿por qué Dios me castiga? O ¿por qué Dios se olvidó de mí? No pasa eso. Lo que sucede es que realmente a veces sufrimos las consecuencias de nuestro pecado, y es lo que sucede aquí en este libro de Lamentaciones, en esta parte de la escritura, como Jeremías lo está diciendo también. El versículo 44 dice: te cubriste de nube para que no pase la oración nuestra. Aquí hace alude más o menos la nube que cubre, es lo que viene siendo el pecado. Cuando nosotros pecamos,
Pecamos mucho, pues nuestras oraciones no llegan a Dios si no oramos y pedimos perdón por nuestros pecados. No podemos llevar una vida de pecado, estar en contra de Dios todo el tiempo haciendo cosas que no agradan a Dios y de repente querer orar a Dios y quiero, necesito, dame, en nombre de Cristo Jesús, amén. No, primero tenemos que reconocer que pecamos, pedir perdón por nuestros pecados y una vez que pedimos perdón, arrepentirnos, dejar de hacer lo que estamos haciendo. Entonces nuestras oraciones pues pueden llegar a Dios de esa manera, si no es contraproducente también. Es la forma en que muchas personas tienen ese mal concepto, ¿no? De que Dios perdona y Dios me oye. Sí, claro que te oye, pero si vives en pecado, como estaba aquí el pueblo de Dios, pues realmente hay consecuencias del pecado también. Entonces no es que Dios no perdone, como miramos aquí, no es que Dios se olvide, sino que en la justicia de Dios, pues tenemos que sufrir las consecuencias que nosotros mismos hemos tomado, ¿no? Por eso escudriñar nuestros caminos, nuestros corazones, es algo que tenemos que hacerlo de diario, no una vez al año, no cada vez que uno tenga problemas, es de diario estar analizándonos y estar mirando en qué dirección va nuestra vida, ¿no? Si vamos realmente agradando a Dios o vamos queriendo nosotros nomás llenar nuestro ego, nuestras necesidades y teniendo a Dios a un lado también, porque tarde o temprano va a haber consecuencias acerca de ese comportamiento. También los últimos dos versículos, el 53 y 54, habla sobre, dice a Jeremías, ataron mi vida en cisterna y pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza y yo dije, muerto soy. Él hace comparación aquí con el libro que él escribió, que es Jeremías, en el capítulo 38, versículo del 4 y 6, cuando tratan de matarlo, lo toman, lo atan y lo mandan a una cisterna también, y después es rescatado. Cuando tenga tiempo puede mirar esa parte de la escritura. Jeremías 38, del 4 y 6. Pero aquí lo compara también con el pueblo de Jerusalén, diciendo que les puede pasar lo mismo también, ¿no? Que, él sufrió esa parte donde Dios permitió que él lo intentaran matar, pero no lo mataron, ¿no? Ahora sí, como dicen, Dios se aprieta pero no ahorca, ¿no? El dicho que hay en el mundo. Pero aquí Jeremías lo que trata es de que decirles que lo que puede pasarnos, pueden suceder muchas cosas cuando uno desobedece a Dios y realmente hay castigos de por medio. No es que Dios se olvide de nosotros, sino que son las mismas consecuencias que nosotros sufrimos. Por eso este devocional he titulado La justicia de Dios, porque realmente Dios es justo. El permitir que a veces nosotros suframos las consecuencias de nuestro pecado no es que Dios sea malo. Al contrario, es Dios justo, porque ya sabemos de antemano lo que sucede, ¿no? Igual manera, si nos arrepentimos y actuamos bien y caminamos conforme a Dios, pues hay recompensas también, exactamente. Así es que espero que este devocional haya sido un poco de bendición, de mucha bendición, y que tengan una excelente semana.